¿Qué tal? Buen día a todas y a todos. Mi nombre es Omar Romero, soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy haré una suerte de repetición siguiendo esta guía metodológica de uno de los seudónimos de Soren Kierkegaard, a saber, Constantin Constantius, uno de los seudónimos que habla sobre precisamente la repetición. Este texto de 1843 del filósofo danés, del Sócrates nórdico, Soren Kierkegaard, escribía con seudónimos. Este seudónimo prácticamente habla de la imposibilidad de generar una repetición en el plano estético o en el plano, digamos, ético. Esta lectura de los 3 estadios de la existencia en la filosofía de este filósofo danés prácticamente es muy interesante. La repetición solo se puede dar en el plano de la eternidad, en una versión mágico-mística, el judaísmo, el misticismo, el cristianismo esotérico de Kierkegaard. Desde ese punto de vista, haré esta suerte de repetición de un encargo que obtuve por parte de un colega acerca de realizar una disertación en torno a la cábala o la cábala. En ese aspecto es interesante esta premisa. Para ello voy a disertar en torno a la cábala sobre 2 metodologías contemporáneas. Las usaré como trasfondo: el análisis crítico del discurso, postulado por Ruth Budak y Tom Van Dyck, por ejemplo. En estos casos es interesante ver la relación de poder, el análisis crítico del discurso, las diferencias simbólicas, culturales que existen al momento de escribir tal o cual discurso, y desde luego la hermenéutica ceñida como hermenéutica utens, en ese sentido la hermenéutica como utensilio, no tanto la hermenéutica como doctrina, no tanto como la hermenéutica docens. Daré una tensión dialéctica entre 2 intérpretes: Gadamer, Hans Georg Gadamer, en el primer volumen de Verdad y Método, en un ensayo específicamente llamado La historicidad como principio de la interpretación, o como un principio hermenéutico. En ese sentido es donde esa tesis famosa del círculo hermenéutico es que se desarrolla. Es decir, esta tesis postula que todo texto tiene su contexto y todo intérprete a su vez también tiene su contexto, esta noción de tradición, para apropiarse, qué sé yo, fundirse el horizonte del tiempo, que es lo que llama Gadamer la fusión de horizontes. Es decir, estos textos que vienen de la cábala son del siglo XII, del siglo XIII, de la Edad Media. Prácticamente es donde surge todo esto, de acuerdo con Gershom Scholem. En ese aspecto es uno de los autores que voy a utilizar. También voy a utilizar algunos postulados de Moshe Idel. En este sentido son los 2 cabalistas, los 2 historiadores del misticismo judío que estaré poniendo, digamos, a dialogar en esta disertación, usando como guía metodológica la hermenéutica de Gadamer y la hermenéutica de Paul Ricoeur. Por ejemplo, la interpretación como acontecimiento, la tesis de Paul Ricoeur, este filósofo famosísimo por la teoría de la interpretación y por tiempo y narración, que combate, digamos, la tiranía de la tradición en la cual sumerge la hermenéutica gadameriana. Es decir, para ser consciente y para lograr una comprensión cabal de los textos, en este caso del judaísmo, pues habría que ir al siglo XIII, habría que encontrar los eclecticismos, habría que saber hebreo, habría que saber idiomas, habría que saber cultura, habría que saber un montón de cosas más. Prácticamente estamos condenados a la erudición. Esta nos pone, digamos, en desventaja con la tradición. Muchas veces muchos textos nos repelen precisamente por no pertenecer a tal o cual tradición, por no tener tal o cual lenguaje especializado. En este caso la cábala no es la excepción. La cábala o la cábala, bueno, significa en sentido estricto tradición. Esta noción que, bueno, viene desde la filosofía judía, viene de la mística judía, los estudios comparativos que existen en el presente. Por lo tanto, además del análisis crítico del discurso y de la hermenéutica, voy a recurrir a 3 habilidades de pensamiento, a saber, la deducción, en este sentido, partir de inferencias derivadas de las fuentes textuales; la inducción, es decir, poner en relación distintas manifestaciones de esta misma deducción en varias fuentes, por ejemplo; y la analogía, que esta habilidad de pensamiento se utiliza mucho para poder interpretar sobre todo símbolos o signos en ciertas corrientes mágicas, en ciertas corrientes filosóficas, en ciertas corrientes religiosas. Aquí, por supuesto, la cábala no es la excepción. Así que, bueno, dicho de esta manera de preámbulo, voy a iniciar con la disertación en sentido estricto de estos 2 autores, insisto, Gershom Scholem en los 2 volúmenes de los orígenes de la cábala y Moshe Idel en su texto llamado Cábala, Nuevas Perspectivas. En este aspecto, bueno, iniciaré con esto. La primera premisa de Gershom Scholem como historiador profesional, historiador del judaísmo muy famoso en la segunda mitad del siglo XX por su correspondencia con grandes celebridades también de la segunda mitad del siglo XX en el contexto de la creación de las ideas en Alemania. Pienso, no sé, en concreto Mircea Eliade, Hannah Arendt, por ejemplo, en sus contemporáneos. Esta, digamos, filiación con Mircea Eliade por el tema de lo sacro y lo profano, el estudio comparativo de las religiones, y Hannah Arendt, bueno, provenía, digamos, del judaísmo, en ese sentido una tradición muy famosa
Hannah Arendt en Eichmann en Jerusalén, en La banalidad del mal, acerca de la Shoah y el juicio a los funcionarios nazis. En ese aspecto es interesantísima esta, digamos, puesta en relación con esos autores, es más o menos el contexto cultural, más o menos el contexto filosófico, más o menos el contexto de las ideas de este autor, muy interesante, por cierto. Gershom Scholem sostiene que el origen de la cábala puede rastrearse en 3 eventos que tienen sucesos, son sucesos que se dan de manera, digamos, aislada en distintos centros de hacer cabalístico. En este aspecto, el primero que pone su énfasis es en el libro del Sefer HaBahir, que es prácticamente el primer libro donde empieza. Esto surge, digamos, en Provenza, que es prácticamente la afiliación que tiene esta doble interpretación de la mística judía. Por un lado, la mística del Bereshit, o la mística del Génesis, en sentido estricto de la creación, cómo es que se crea el mundo, cómo es que se crea el universo, cómo es que da lugar a todo esto. Esos son problemas clásicos que vienen, por ejemplo, no sé, de la filosofía helénica, el origen de las cosas, la usía, la sustancia, digamos, el principio material de todo lo demás, que esa es una de las preguntas que constantemente llaman la atención de los filósofos griegos, desde los presocráticos hasta Aristóteles, incluso todavía yendo más lejos hasta Plotino y los neoplatónicos. En este sentido, Jámblico, Proclo, Porfirio hablan más o menos de lo mismo en clave platónica o bien en clave aristotélica. Desde este punto de vista es interesante encontrar, según Gershom Scholem en el siglo XII, una mezcla rara, una mezcla bastante abigarrada desde este punto de vista, distintas corrientes filosóficas. Por ejemplo, los cátaros en Languedoc y su cristianismo herético para la Iglesia Católica, bueno, que desde entonces se ha caracterizado por perseguir las minorías, tanto étnicas como religiosas como teológicas. Es nada nuevo bajo el sol, vaya, es muy de ser hegemónico de la Iglesia Católica desde sus orígenes, prácticamente, como la única iglesia verdadera, como la verdad verdadera sobre todas las verdades. En ese sentido, no es la excepción. Esta génesis, digamos, del libro del Bereshit, o esta interpretación que viene dada, cómo es que se da la creación. También otra de las tendencias es la mística de la Merkabah, por ejemplo, las visiones de Ezequiel, en ese aspecto la carroza famosa de Ezequiel, otro pasaje bíblico que bastante atrae a los cabalistas, y uno más también contenido en el Bereshit, en el Génesis, que es la escalera de Jacob, cómo es que uno puede ascender desde los planos inferiores de la existencia hasta los planos más elevados de la misma, a través de la manifestación de los 4 planos de existencia según el judaísmo y según ciertas corrientes místicas, Atzilá, Briá, Yetzirá y Atziyá, que esto viene pues, incluso representado en el tarot de Marsella y en otros grandes misterios con colores. En ese aspecto son las 4 manifestaciones del plano de la existencia que vienen dadas, digamos, en el contenido proposicional del libro del Sefer HaBahir. En este sentido, este libro se compone, bueno, la analogía a la emanación, cómo es que prácticamente surge esta distinción, de esta diferencia de opinión entre el cristianismo y el judaísmo, mientras que para el cristianismo la creación es ex nihilo, para el judaísmo es una emanación. Tomando por analogía el Parménides de Platón, por ejemplo, se hará como lo uno y lo múltiple. En este sentido, insisto, la deducción, la inducción y la analogía son los senderos metodológicos a los cuales me voy a seguir para poder apropiarme, digamos, de estos símbolos, de estos signos, de estos contenidos proposicionales plasmados en estos textos. Esta es una de las corrientes que existen. El primer verso de la creación: en el principio Dios creó todo. Es prácticamente la distinción entre el judaísmo y el cristianismo. Para los cristianos la creación es ex nihilo, viene de la nada. Para los judíos la creación viene de la emanación divina. Esto se emparenta, insisto, bastante con la filosofía de Plotino, el uno. O sea, prácticamente muchos hablan acerca de una influencia incluso de Oriente en Plotino, incluso que se puede ligar a la tradición judía de una manera u otra, a la tradición de Amonio Sacas, esta, digamos, filiación entre la filosofía griega, la filosofía egipcia y la filosofía judía, en sentido estricto, convergen en Alejandría, desde un punto de vista, digamos, histórico, cultural, filosófico. El otro asunto principal del Sefer HaBahir es el Aleph Bet, prácticamente concebir el alefato hebreo. Era una doble acepción, por un lado una acepción semántica, las 22 letras del alefato, y una asignación numérica, que es esta doble lectura que lleva a senderos muy interesantes, por ejemplo, desde este punto de vista, plasmarlo no solo en
semántica, sino en numerología, aritmosofía y otras corrientes que emanan precisamente de esta forma de entender la realidad, de esta forma de entender las lenguas sagradas, incluso quien le pone también números al latín y al griego, en ese sentido las lenguas sagradas o las lenguas antiguas en las cuales presumiblemente se escribieron los libros sagrados, qué sé yo, la Vulgata, la versión de los 70, la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Está supuesto del Palaios Logos de los griegos, el discurso entre más antiguo, más sagrado tiende a ser, más puro, etcétera. Pero bueno, es interesante cómo se da esta afiliación. Y bueno, hay otra figura interesante en el libro del Sefer Habahir, las 7 voces y las sefirot. Por ejemplo, si dividimos el árbol de la vida, las 10 sefirot o las 10 sefirá en el sentido singular, compuesto con el universo macrocósmico y microcósmico de Dios, que es una de las corrientes de interpretación muy interesantes. Solo hay las primeras 3 sefirot, es prácticamente la corona del reino, o sea, en ese aspecto es interesante, el Ensof famoso, las emanaciones. Esto se interpreta a la luz de la filosofía cátara, a la luz de la filosofía judía y a la luz de la filosofía del Renacimiento, Marsilio Ficino, Agripa y Giordano Bruno, otros autores hablan mucho de estos fenómenos. Es muy interesante esta mezcla ecléctica desde ese punto de vista. Y bueno, las 7 voces, los 7 chakras, o las 7 notas, o los 7 colores, muchas analogías se dan desde otras tradiciones. Lo que sea que eso significa, habría que ponerle, por ejemplo, el énfasis con el análisis crítico del discurso, y las 10 sefirot, que es prácticamente estas filiaciones, todos esos empates que vienen con la tradición, según Gershom Scholem, en Girona, Provenza, y prácticamente en Toledo, que es donde surgen la cábala, o sea, como movimiento cultural aislado, como focos donde empieza a reproducirse esta, digamos, lectura. También hay que tener en cuenta el libro del Zohar o el libro del Zohar, que prácticamente es donde empieza para algunos, para muchos intérpretes, la verdadera cábala, ¿no? El verdadero sentido de esta tradición, esta palabra que significa prácticamente tradición, cábala o cábala, según el enfoque, según el gusto, pero prácticamente los contenidos proposicionales son más o menos los mismos. En ese sentido, es la tesis de Gershom Scholem en sus 2 monumentales volúmenes de los orígenes de la cábala, y el otro autor, Moshe Idel, que estoy consultando prácticamente para hacer esta disertación, sostiene que a pesar de las latitudes, leyó naturalmente a Gershom Scholem, fueron, digamos, contemporáneos, fue en cierta medida influenciado por el segundo autor, Moshe Idel. Este personaje sostienen que, bueno, pese a las distintas focos o centros donde hay cábala, donde hubo cábala, es 2 corrientes principales. Se puede resumir todo este movimiento místico del judaísmo, todo este movimiento mágico incluso del judaísmo, depende de cómo se interprete, en 2 corrientes. Por un lado, la cábala teosófico-teúrgica, y por otro lado, la cábala extática. La cábala teosófico-teúrgica, de acuerdo con Moshe Idel, tiene que ver con la apropiación macro-microcósmica del ser humano, es decir, es un cuerpo celestial de Dios manifestado en el árbol sefirótico. En este sentido, las 10 famosas sefirot del árbol de la vida y sus interrelaciones con los 22 caminos de la sabiduría. Esta es una lectura agnóstica del Pisti Sofía, por ejemplo, los 32 senderos de Sofía, que es la Shejinah o la versión femenina del recipiente de Dios. En este aspecto es una de las teorías gnósticas, de las teorías cátaras, mezcladas con judaísmo. Esta mezcla ecléctica que proviene precisamente de la Edad Media, el siglo XII, el siglo XIII. Alfonso el Sabio y otros autores, por ejemplo, tenían a su cargo a montones de cabalistas. En ese sentido es muy interesante pensarlo a la luz de la analogía histórica, a la luz de estas interpretaciones. Bueno, es como es que se va gestando en distintos focos, en distintos centros. Pero bueno, esa es la primera, la cábala teosófica teúrgica, tratar de apropiarse de la manifestación de la divinidad en la propia corporalidad a través de las acciones. Esto también viene de los gnósticos, las vías de acceder a Dios, vienen a ser 3 principalmente. Una vía logoica, para apropiarte tú de la divinidad tienes que hacerlo a través del intelecto, a través de raciocinio, a través de proposiciones, digamos, de carácter intelectivo. Una vía moral, que tiene que ver con adecuar la propia conducta a los preceptos que emanan de la conducta esperada, dada, digamos, por Dios a los hombres, es decir, seguir los preceptos morales para ascender por virtud
hasta llegar a ser digno, la famosa Debekut de los judíos, que es la cercanía con Dios. En ese aspecto es interesante. Y la tercera, bueno, tiene que ver con un punto ritualístico, con un punto litúrgico, realizar ciertas cosas, realizar ciertas conjugaciones, qué sé yo, esencias, aromas, analogías, pases, toques, etcétera, que es prácticamente ser uno con la divinidad o emparentarte en estas tres vías. Esta lectura viene, por ejemplo, del gnosticismo, los primeros gnósticos, Basílides, Valentín y compañía, que bueno, tienen diferencias de opinión, teológicas y metodológicas, claro está. Por eso es interesante verlo a la luz del análisis crítico del discurso y de la hermenéutica. En este sentido es como tratar de ser un parteaguas metodológico para no caer en la pura poeticidad, en la pura, digamos, en el puro patos de a mí me provoca esto, a mí me causa aquello, que es bueno, es válido, pero desde ese punto de vista de una disertación filosófica sería un punto nocivo. O sea, esto es válido, no sé, para la antropología o para la poesía o para cualquier otra fuente de conocimiento que no sea estrictamente proposicional. Desde ese punto de vista es interesante ver estas dos corrientes de la cábala según Moshe, de la teúrgico-teosófica, que es prácticamente la imitación de los 10 sefirot, el Adam Kadmon famoso, como es arriba es abajo, este principio hermético que viene de la filosofía de Hermes Trismegisto. En ese aspecto es interesante, no sé, el Corpus Hermeticum, el Kybalión y una serie de interpretaciones dada principalmente por autores del Renacimiento a esta, digamos, lectura de la divinidad, que es presumiblemente para estos autores es más divina que las religiones reveladas, monoteístas del libro. Por eso es que apostar al Palaius Logos, al discurso más antiguo, al discurso más divino, al discurso más puro. En ese sentido, esa es una noción, también está inmiscuida entre todos estos autores de la cábala, el judaísmo, el cristianismo. Es una mezcla muy rara, es una mezcla bastante bigarrada, pero hay que tener bastante criterio para no podernos perder en lo que a mí me diga el texto, o lo que yo sienta, o lo que yo viva, que no es válido como cualquier otra manifestación. Sin embargo, desde un punto de vista filosófico, insisto, es más sano, por ejemplo, tener este rasero metodológico. Así que bueno, la premisa de la cábala teosófico-teúrgica se distingue de la cábala estática. Por ejemplo, la cábala estática, Abraham Abulafia y otros teóricos de la cábala muy famosos, o sea, buscar, por ejemplo, esta doble acepción del alefato hebreo, se lee, digamos, de manera semántica y se lee de manera numérica. Cada una de las 22 letras del alefato tiene un valor numérico. Y en ese sentido se dan tres lecturas, principalmente tres técnicas cabalísticas. La primera es la gematria o la gematría, que tiene que ver precisamente con esta, asignar valores numéricos a las letras del alefato hebreo. Es decir, cada una de las letras vale y se van haciendo nombres según de acuerdo a los números. No solo se lee en clave, digamos, semántica, sino también se lee en clave de la aritmosofía, la magia matemática. Esto ya lo había hablado mucho Giordano Bruno, por ejemplo, y otros autores, Agripa y otros tantos del Renacimiento y de sus tradiciones. Los pitagóricos y los neoplatónicos también hablaban un poquito de esta manera de proceder. La cábala teosófico-teúrgica, perdón, la cábala extática, entonces tiende a ver la mezcla de letras, que es la segunda técnica. Por ejemplo, el notaricón, que es asignar nuevos números a través y nuevas interpretaciones a través de la combinación de letras, combinarlas para poder llegar a desentrañar los verdaderos significados de los nombres divinos. Esto piensa en una corriente contemporánea, los Berg, los nombres de Dios, los 72 nombres de Dios, por ejemplo, la cábala para nuestros días, etcétera. Es algo muy interesante y se recurre precisamente a estas técnicas estáticas de la cábala estática, precisamente según Moshe Idel, que es literalmente tener de manifiesto esta noción numérica y semántica del alefato hebreo. Desde este punto de vista es interesante. Insisto, la primera técnica estática es la gematría, que consiste en asignarle esos numéricos. La segunda es el notaricón, que consiste en jugar con los nombres. Y la tercera es la temurá, que es prácticamente hacer, digamos, adiciones o quitar o poner para ir creando nuevos nombres. En ese sentido es una lectura de la Biblia, por ejemplo, el Tanaj. Muchos autores han hablado de esto en filosofía de las matemáticas y en filosofía de la religión, en mística incluso, acerca de Dios es un matemático. El código numérico llamado Biblia, o sea, puede leerse, digamos, en clave matemática. Esto nos da pues una interpretación infinita del texto sagrado que va más allá, digamos, de las interpretaciones vulgares o las interpretaciones coloquiales que vienen dadas por ciertas manifestaciones dogmáticas de la religión. Esta es la Biblia y se lee así, este es el Tanaj y se lee de esta forma. Bueno, es una interpretación muy dogmática, nada libre, pero bueno, en síntesis,
Se trata de estas dos corrientes según Moshe Idel, mientras que para Gershom Scholem la cábala surge en el siglo XII, siglo XIII, en distintas ciudades de España, y que posteriormente va a desencadenar el movimiento hasídico del siglo XVII, no sé, Polonia, Alemania, esta distinción entre la cábala de los sefarditas y los askenaz, o sea, sefarad y askenaz. En ese sentido, sefarad viene siendo España, prácticamente esta cábala toledana, Girona, Languedoc, y esta noción de mezcla entre distintas corrientes, y el hasidismo, este movimiento judío que va a tener su origen en el siglo XVII, prácticamente en Alemania, Polonia y países similares. Estas distinciones, bueno, eso es prácticamente otro tema, pero siguiendo los argumentos de Gershom Scholem y de Moshe Idel, se puede rastrear, digamos, esta doble origen de la cábala. Por un lado, Gershom Scholem lo interpreta en lugares geográficos, Moshe Idel lo ve como tendencias o técnicas. Es una especie de interpretación ecléctica. Desde ese punto de vista, es interesantísimo la lectura, me parece más atractiva la lectura de Moshe Idel, desde ese punto de vista, digamos, filosófico o hermenéutico, que la de Gershom Scholem, además es un poquito más reciente. Son el tema de las fuentes, además, ambos autores son completamente eruditos, desde ese punto de vista no hay ningún reparo en una crítica o demás. Sin embargo, estas tendencias contemporáneas de la cábala se siguen manifestando, incluso la cultura pop en nuestros días, el esoterismo de masas, etcétera, etcétera, estos fenómenos socioculturales, la religión a la carta y otros tantos fenómenos nos dan, digamos, mucha luz sobre estos fenómenos. En este aspecto es una especie de síntesis, una suerte de eclecticismo, dada en esta, digamos, lectura de estos dos autores, los dos volúmenes de los orígenes de la cábala de Gershom Scholem, este origen que tuvo histórico según este historiador del misticismo judío, puede interpretarse a la luz de la antítesis que se pone con Moshe Idel. En ese aspecto, Moshe Idel son, a pesar de las distinciones geográficas, históricas, culturales, la cábala se puede encontrar, digamos, en dos tendencias principales, que es la cábala teosófico-teúrgica, que trata de reproducir el micro del macrocosmos, que es prácticamente llegar a la creación de la divinidad, a la fusión de horizontes divino y humano, a través de ciertas prácticas. Bien pueden ser ciertas prácticas logoicas, bien pueden ser ciertas prácticas morales, bien pueden ser ciertas prácticas ritualísticas, que eso yo jugar con las letras, jugar con el sagrado nombre o los sagrados nombres, en ese aspecto es algo muy interesante. Y la otra técnica estática que viene, bueno, con la mezcla de los números y las letras, que es prácticamente contemplar en la divinidad a Dios mismo en su grandeza como un gran matemático. En ese aspecto es muy interesante esta diferencia de opinión, esta metodología de la cábala, naturalmente muchísimas fuentes. Esto solo es una, digamos, aproximación semántica a este fenómeno muy interesante del misticismo, a este fenómeno muy interesante de la filosofía, a este fenómeno muy interesante de la historia de las religiones. Convergen estos tres ejes en esta forma famosísima de la cábala que mucho se habla en nuestros días. O sea, lo que necesita nuestro tiempo es más cabalistas, por ejemplo. Algunos sostendrían, algunos, digamos, acusarían de que, bueno, esto se trata de pura impureza, digamos, porque no se es ni rabino, no se es ni judío, no se pertenece a cierta tradición, no se es, digamos, de esa fuente. O sea, nosotros estamos, no sé, años luz de distancia por nuestras condicionantes sociodemográficas, por nuestras condicionantes socioculturales, de podernos apropiar. Por eso es que recurro desde una manera metodológica para poder paliar esta, digamos, objeción o esta dificultad a la hermenéutica de Gadamer y a la hermenéutica de Paul Ricoeur. De Gadamer, bueno, la tradición, qué tradición estamos partiendo, desde cómo interpretamos los textos, y de Paul Ricoeur, qué nos dicen esos textos. Prácticamente es como uno se hace con esos símbolos y esos signos para nuestra vida. Es decir, la apropiación de la semiótica contenida plasmada en estos textos sagrados. Sin embargo, bueno, a grandes rasgos, esta es la disertación, o sea, esta síntesis, interpretación humana, demasiado humana, mía, vaya, o sea, como hermeneuta. Desde ese punto de vista es una invitación a seguir la lectura, a seguir con estas fuentes, que bueno, son temas apasionantes desde el estudio comparativo de la religión, el estudio comparativo de la mística y el estudio comparativo de la filosofía. Sin más, bueno, de momento no me queda más que agradecer. Espero no haber molestado con estos desvaríos filosóficos, con estas disertaciones, digamos, lingüísticas, con estas disertaciones hermenéuticas acerca de fenómenos que tienen que ver con la mística, la magia y la religión, en este caso concreto con el judaísmo. Muchas gracias por su paciencia.